Hola chicos, bueno, ahora sí arrancamos, ya son las 11 de la mañana. Bienvenidos a todos, muchas gracias pues por estar escuchando este webinar hoy. Vamos a decir, un granito de arena, tratando de entretenernos un poco, informarnos, aprovechar el tiempo que estamos en casa. Así que, bueno, bienvenidos y espero que les sea de utilidad. He aprendido mucho sobre salmonela, me encanta el tema, siempre sale algo nuevo, es un bichito bastante dinámico, cambia y se las ingenia para sobrevivir. Así que bueno, hoy vamos a hablar específicamente sobre salmonela como un producto, un peligro en productos secos y en ambientes de planta. Usualmente, pues la salmonela la vamos a asociar con otro tipo de productos como pollo, carne, huevos, pero bueno, también se las ha ingeniado para meterse en todo tipo de productos. Entonces, bueno, primero, ¿por qué se llama salmonela? Eh, bueno, el género salmonela, ¿no? Muchas veces, bueno, ¿será que es por los salmones o por qué? La historia de este señor, el doctor Daniel Elmer Salmon, que es a quien se ha nombrado la salmonela, es muy interesante. Fue un pionero en medicina veterinaria y él se fue dando cuenta que si se controlaba las enfermedades en animales, en vacas, en cerdos, mejoraba también pues la cadena de alimentación y la salud humana, o sea, porque había muchas enfermedades todavía que se transmitían por medio de animales. Entonces él dirigía un programa de investigación de microorganismos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, y fue uno de sus, vamos a decir, estudiantes o microbiólogos de ese centro que aisló por primera vez la salmonela en cerdos, estudiando la enfermedad de cólera en cerdos, que causaba muchas muertes de cerdos. Y bueno, fue Theobald Smith el que verdaderamente aisló la salmonela por la primera vez, pero él decidió pues nombrar la salmonela honrando a el doctor Daniel Elmer Salmon. Así que de ahí viene el nombre de salmonela. Y ahí está el señor Salmon, que contribuyó muchísimo para la medicina veterinaria y salud animal. Usualmente nos referimos como la salmonela especie. A diferencia de otros microorganismos como Listeria monocytogenes y como Listeria, hay muchas especies de Listeria, pero solamente la monocitógenes me va a causar daños a la salud. En caso de salmonela, todas las salmonelas son patógenas y nos causan algún tipo de enfermedad. Definitivamente unas serovariedades más agresivas que otras, pero al final pues todo lo que es salmonela especie, nos causa daño a la salud. Es el patógeno más común de transmisión alimentaria y el mayor productor de ETAs, o sea, enfermedades transmitidas por los alimentos. Así que pues, es uno de los microorganismos más comunes y pues la mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos son por salmonela. Se le considera también un patógeno ambiental, ¿no? Ya que sobrevive a muchos tipos de condiciones. Ella se las ingenia para sobrevivir y tiene muchos mecanismos que le permiten sobrevivir a todo tipo de condiciones. Ahora, escuchen esto. Según la OMS, cada año casi una de 10 personas se enferma a causa de salmonela. O sea que si en este grupo somos alrededor de 100 personas, al menos a 10 de nosotros nos va a dar salmonela. Eso también depende de nuestras prácticas y como todos estamos en el rubro de alimentos, probablemente no, porque sabemos que hay que cocinar bien, evitar contaminación cruzada y todo eso. Pero es una cantidad muy grande de personas que se enferman de salmonela. Y se mueren 33 millones de personas al año, imagínense, en el mundo. Obviamente esto, la mayoría o el grueso de las personas que mueren de salmonelosis al año, y esto no estamos hablando de fiebre tifoidea, estamos hablando de salmonelosis transmitida por alimentos, es la mayoría niños y en países en vías de desarrollo, ¿no? Así que pues, sí golpea bastante en áreas rurales y en áreas que están en desarrollo. Que hablando un poquito más sobre la salmonela, pues es una enfermedad diarreica, también según la OMS, es de las enfermedades más comunes, o sea, las enfermedades diarreicas son de las más comunes, eh, y resultan de alimentos no inocuos y de agua contaminada. 550 millones de personas se enferman cada año, incluidos 220 millones de niños menores de 5 años.
Y la salmonela, de todo eso, pues es una de las 4 causas globales de enfermedades diarreicas en el mundo. Si bien todos los serotipos de salmonela pueden causar enfermedades en humanos, unos pocos son específicos del huésped y pueden residir en solo una o unas pocas especies de animales. Por ejemplo, salmonella entérica, serotipo Dublin, solamente se encuentra en bovinos, y salmonella entérica, serotipo Choleraceus, en cerdos. Cuando estos serotipos causan enfermedades en humanos, o sea, pasa de la vaca al humano, o del cerdo al humano, pueden ser mucho más invasivos y poner en peligro nuestras vidas. Como les digo, depende mucho la cantidad de salmonella que ingerimos y también depende mucho qué serotipo de salmonella nos infecta. La mayoría de los serotipos están presentes en una amplia gama de huéspedes. Estos serotipos causan gastroenteritis leve y no necesita tratamiento. Puede ser que nos dé una salmonelosis, estuvimos con diarrea, dolores, fiebre, en un día nos pasó y ya no pasó más, sobrevivimos la salmonela sin nada. Pero en algunos casos la enfermedad puede ser grave, especialmente en niños pequeños, ancianos y los pacientes con inmunidad debilitada, o sea, los inmunocomprometidos, diabéticos, personas que tienen quimioterapia, otro tipo de enfermedad inmunológica. Así que siempre la subpoblación es la que está más expuesta a todo lo que es enfermedades transmitidas por alimentos, no solo salmonela, también listeria, y pues cualquier enfermedad, cualquiera de estas bacterias puede causar más daño en esa población, y eso siempre es el caso, así que hay que cuidarlos mucho y tener extra cuidado alimentando a personas enfermas, ancianos y niños, ¿no? La salmonella entérica enteriditis y el serotipo de salmonella entérica Typhimurium son los 2 serotipos más comunes de salmonella transmitidos de animales a humanos en la mayor parte del mundo. Así que estos vamos a ser son los bestsellers, los más populares. O sea, la mayoría de los brotes son de estos 2 tipos de salmonella. La salmonella vive en el tracto intestinal de los animales y los brotes más comunes son en huevos, carnes y aves. Eso lo sabemos y pues eso es lo que... Un segundito, acá está. Okay. Eso ya lo sabemos y pues todo el mundo sabe, pollo igual a salmonela, huevo, tengo que cocinarlo, salmonela, carnes, puerco, pues todo eso ya lo sabemos. Ella vive en el tracto intestinal de esos animales y pues se puede contaminar a la hora del sacrificio o contaminación cruzada después. Si no se aplican las buenas prácticas agrícolas, podemos encontrarla también en frutas y vegetales. ¿Cómo va a terminar una salmonela en una lechuga si eso vive en el intestino de los animales? Bueno, regando los huertos con agua contaminada. Entonces, si estoy sacando agua de una fuente que está contaminada con heces de un hato de vacas o de gallinas pues, cerca, entonces esa lechuga se va a contaminar con salmonela. También, pues, las hortalizas, las frutas crecen al aire libre y bueno, por ahí pasan aves, andan roedores, animalitos por ahí y pues ahí también pueden contaminar con salmonela. Así que pues las frutas y vegetales no están exentas de este peligro. La salmonela muere a temperaturas de cocción, 70 grados a cierto tiempo de cocción. Si yo cocino bien un alimento, no debo de tener problemas y lo elimino. Estos son alimentos con bastante humedad, o sea que la salmonela es muy sensible al calor cuando hay agua presente. Entonces la puedo eliminar fácilmente. Ella crece a mejor a la temperatura del cuerpo humano, o sea, 35 a 37 grados, y esa es la temperatura que incubamos la salmonela, porque ahí se siente feliz y va a crecer contenta, ¿no? Usualmente, no crece por encima de los 46 grados. Ya ahí pues no se encuentra un crecimiento de la salmonela. Algunos serotipos pueden crecer en pH de 3.7, o sea, eso es bastante ácido para una bacteria patógena, pero como les digo, la salmonela, según su serotipo, pues ellas van buscando mecanismos para sobrevivir. Y sobrevive muy bien en alimentos congelados y secos. Puede ser muy resistente al calor en un estado seco. Cuando vamos eliminando el agua, y pues ese es el tema de la charla de hoy, ella va adquiriendo más fuerza y puede sobrevivir mejor. Vamos a hablar un poco sobre la nomenclatura porque a veces enreda un poco. La salmonella pues es una bacteria móvil, tiene sus patitas, flagelos, no formadora de esporas, gram negativa en forma de bastón de la familia Enterobacterias y el género Salmonella. El género Salmonella
se divide en dos especies que pueden causar enfermedades en humanos: Salmonella entérica y Salmonella bongori. La especie de Salmonella entérica, a su vez, la cual es de mayor preocupación para la salud pública, se divide en 6 subespecies. Tengo Salmonella entérica, subespecie entérica, Salame arizona, de Arizona, Jutane y Indica. Mi latín no está muy fluido. La salmonela se subdivide entonces en serotipos, basados en el esquema de tipificación Kaufman-White, publicado por primera vez en 1934, que diferencia las cepas de salmonela por sus propiedades antigénicas de superficie y flagelares. Entonces, esa es la diferencia entre cada serotipo de salmonela, y eso es lo que la hace también más virulenta, más resistente a ciertos ambientes. Y ten en cuenta que los nombres de las especies están en cursiva o en itálicas, pero los nombres de los serotipos no lo están. Y los nombres de serotipos se escriben con letra mayúscula. Entonces vamos a ver aquí como para verlo visualmente. Tenemos a Salmonella, que es el género. Luego tenemos la especie, que puede ser entérica o bongori, ¿no? Pero usualmente la entérica... luego la entérica que es la subespecie, se divide en estas 6, vamos a decir aquí, está la especie entérica y luego y bongori. Vamos a tomar la entérica, y la entérica, la subespecie, se divide o sea, la especie se divide en 6 subespecies, la especie de entérica, para no enredarlos más. Entonces luego vamos a decir que escogemos la entérica, entonces tenemos Salmonella entérica, enteritidis. Ese es un trabalengua. Pero usualmente nos vamos a brincar estos 2 pasos y vamos a decir Salmonella enteritidis. O sea, llamamos la Salmonella por su primer nombre, que es el género, que es Salmonella, y por su serotipo. Entonces, cuando en la literatura vamos a ver, bueno, el brote fue causado por Salmonella typhimurium. Ese es el serotipo. Entonces, probablemente también es entérica typhimurium, ¿no? Entonces, como que abreviamos un poquito. Okay. Entonces, ese es el nombre de Salmonella. Se han descrito más de 2.500 serotipos de Salmonella, pero debido a que no son muy comunes, los científicos saben muy poco acerca de la mayoría de ellos. Y los más comunes y de los que más se conoce son de 100 serotipos, que pues representan la mayoría de las infecciones causadas en humanos y pues son los que más se han estudiado. Hablemos un poquito de la salmonelosis. Hay 2 tipos de salmonelosis. Tenemos la fiebre tifoidea y la salmonelosis no tifoidea. La salmonelosis no tifoidea, aunque muy incómoda, usualmente se resuelve sola y es causada por todas las serovariedades que no son Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. Los síntomas son diarrea, vómito, dolor abdominal y fiebre. Ocasionalmente en población susceptible causa infecciones en el torrente sanguíneo, o sea, una septicemia y la muerte. En niños es muy importante llevarlos al hospital cuando tienen una salmonelosis porque son tan pequeños que la diarrea les hace deshidratarse muy rápidamente y pues es muy peligrosa. La causa de muerte más común de salmonelosis es en niños pequeños que se deshidratan y pues no logran superarlo porque pues la diarrea es muy agresiva. Los síntomas suelen aparecer entre las 6 y 72 horas después de ingerir el alimento contaminado. La dosis infecciosa puede ser tan baja como una célula, dependiendo de la edad y la salud del huésped y el serotipo de salmonella. Nuevamente, esto no es una fórmula, pero pues una célula de salmonella me puede enfermar. Depende de mi salud, de mi sistema inmunológico. Por eso, pues, la salmonella hay que tener mucho cuidado. La duración, pues los síntomas generalmente duran de 4 a 7 días, con síntomas agudos que generalmente duran de 1 a 2 días o más, dependiendo de los factores del huésped, mi sistema inmunológico, y de la cantidad o de la carga que consumí. Por ejemplo, si consumí un alimento que tenía una célula, puede que me dé algo muy leve, pero si
consumo un alimento que está cargado de salmonela, entonces pues me va a hacer un daño, la infección va a ser mucho más agresiva. También puede causar una secuela que se llama artritis reactiva, como una secuela, ¿no? Pero esto no necesariamente lo causa la misma salmonela, sino que mi sistema inmunológico peleando contra la salmonelosis queda sensible y entonces empieza a atacar las coyunturas y esto causa una artritis reactiva y yo puedo quedar, después de una salmonelosis, yo puedo quedar con problemas en las coyunturas por mucho tiempo. Así que pues no es un juego. Solo para aclarar y pues ya que quedemos claro, tenemos también la salmonelosis de fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es causada solamente por Salmonella typhi y Paratyphi A, las cuales están presentes solo en humanos. En las otras, pues pueden estar en cerditos, en vacas, en pollos, en huevo, en cualquier animal, un mapache que pasó por la hortaliza, un búho que voló sobre los árboles de fruta. Entonces, la salmonelosis regular, que no es fiebre tifoidea, se puede transmitir por cualquier animal y también, o sea, contaminación de alimentos y también por mala manipulación, contaminación cruzada. La salmonelosis o fiebre tifoidea usualmente sigue, pues igual que la otra, fiebre fecal oral, y usualmente se da porque se ha consumido agua contaminada con aguas negras de origen humano. O sea, nuevamente, la Typhi y el Paratyphi no le podemos echar la culpa a los animalitos. Eso es por mala manipulación de alimentos por alguien que está enfermo, no se lavó las manos después de ir al baño y preparó el alimento, tocó el alimento, o por consumir agua sucia. Por eso es muy importante cuando estamos en áreas rurales, agua de pozo. No podemos tomar el agua de pozo así, porque no sabemos si hay alguna filtración de algún tanque séptico que pueda estar cerca y entonces contamine el agua. Entonces esa es pues una de las mayores causas de fiebre tifoidea, es agua contaminada, ya sea del río, también puede ser agua del río contaminada, que estaba contaminado con aguas negras y pues se usa para riego, también puede entonces pasar esa Salmonella typhi a hortalizas. Esta fiebre tifoidea, hemos escuchado mucho de ella, es mucho más seria que la salmonelosis no tifoidea y tiene una mortalidad más alta de hasta 10% si no se trata. Si voy al hospital, me dan mi hidratación y pues los antibióticos, pues se puede sobrevivir, pero sí es mucho más peligrosa. El inicio generalmente es de 1 a 3 semanas, o sea, la incubación es mucho más larga, pero puede ser hasta 2 meses después de la exposición. La dosis infecciosa pues, también es muy baja, menos de 1000 células, que eso en microbiología es nada. Los síntomas son usualmente fiebre alta, de 103 a 104 grados, letargo, síntomas gastrointestinales también, incluidos dolores abdominales y diarrea, o puede causar más bien el opuesto de estreñimiento. Dolor de cabeza, pérdida de apetito y a veces se produce una erupción de manchas planas de color rosa, ¿no?, en la piel. Así que también afecta a la piel. La duración generalmente es de 2 a 4 semanas. Las complicaciones de esta enfermedad puede causar septicemia con colonización de otros tejidos y órganos. Por ejemplo, puede conducir a endocarditis, o sea, afecta hasta el corazón, meningitis. Puede ocurrir artritis séptica en la cual la infección afecta directamente las articulaciones y puede ser difícil de tratar. Puede producirse también una infección crónica de la vesícula biliar que puede hacer que las personas infectadas se conviertan en portadoras. Hay un cuento muy famoso que se llama sobre Typhoid Mary en los 1900. Mary Mallon era una cocinera en Estados Unidos que trabajaba en casas de familia como cocinera. Y ella desencadenó un brote de fiebre tifoidea que duró muchos años porque ella trabajaba en una casa de familia. Ella era asintomática. Fue el primer caso asintomático de fiebre tifoidea que se conoció. Y entonces ella cocinaba para las familias, se enfermaba esa familia, se iba a trabajar donde otra familia. En ese tiempo no había chat, no podíamos mandar y que, hey, no la contraten, no, sino que pues se iba de casa en casa y causó muchas muertes y muchas personas enfermas con fiebre tifoidea. Se le encarceló
en una isla donde estaban los leprosos por un tiempo, porque ya después las autoridades se fueron dando cuenta de que era ella la causante de este foco de contaminación que estaba pasando. Ella apeló, dijo que era injusto, y bueno, entonces luego logró que la liberaran después de un par de años, volvió a salir con la condición de que no trabajara como cocinera. No hizo caso, volvió a trabajar como cocinera, se cambió el nombre, pero nuevamente la volvieron a encontrar y esta vez sí la mandaron a la isla aislada por el resto de sus días. Pero ella no mostraba ninguna señal de enfermedad, pero ella sí estaba contaminando activamente las personas alrededor de ella. Como, bueno, iba al baño, no, en esos tiempos pues la higiene no era lo adecuado, entonces la fiebre tifoidea se transmite vía fecal oral. Así que, bueno, luego manipulaba los alimentos y enfermaba a las personas. Hoy en día existe una vacuna para la tifoidea, es recomendada para personas que viven en áreas rurales o que van a viajar a países con incidencia de tifoidea. En nuestros países todavía hay algunos casos, ya no es lo que era antes, pero bueno, siempre hay que andarle con cuidado y tener mucho cuidado del agua que se consume. La incidencia de salmonela, ya hablando, ya no la tifoidea, sino la normal, es muy común en pollo, huevo, leche y todos los productos de origen animal. Se elimina con cocción, pasteurización y siguiendo buenas prácticas tanto en la cocina como en las plantas, evitando la recontaminación, ¿no? Así se controla la salmonela y pues suena sencillo, pero no es tan complicado. Esto es en alimentos con alta humedad. Ya cuando tenemos alimentos secos cambia un poco el comportamiento. La resistencia térmica de salmonela es mayor en alimentos con bajo contenido de humedad y puede verse afectado por la composición de estos alimentos. Entre más seco el alimento, más resistente es al calor, porque entonces ya es un calor seco y además la transferencia de calor no es tan uniforme como cuando tenemos, por ejemplo, una leche. La leche se pasteuriza y toda pasa por esa misma temperatura y el líquido es un buen transmisor de calor. O sea que es bastante uniforme. En cambio, en los productos secos no hay esa transmisión. Y pues ella, además de que la transmisión de calor no es buena, ella misma, por su condición, tiene la habilidad de aguantar más calor seco. También el contenido de grasa, humedad y temperatura de almacenamiento afectan la supervivencia de la salmonela en estos productos que deberían ser inhospitables. Por ejemplo, chocolate, mantequilla de maní, muchos casos relacionados con esos dos productos. El chocolate viene de la cocoa a veces pues se pone a secar al sol, pasan pajaritos, o sea que sí tiene una incidencia de tener salmonela, y bueno, el maní viene de la tierra. Esos dos productos son altos en grasa, entonces además de que la grasa no, cuando se hace el tratamiento a calor en estos productos, la grasa no es un buen conductor de calor, o sea, no es uniforme, especialmente pues en alta viscosidad y baja humedad. También cuando yo consumo un chocolate, una mantequilla de maní, esa grasa protege a la salmonela de los ácidos gástricos y entonces entra feliz y pasa al estómago y entonces puede entrar en fast pass a los intestinos a colonizar, ¿no? Así que tiene mucho que ver también la condición del alimento y la composición del mismo. Aunque el organismo no crece, esto vamos a tenerlo claro, sí sobrevive en alimentos secos y sí sobrevive en alimentos de baja humedad, pero no crece. O sea, yo puedo tener una población de salmonela, un producto contaminado, lo guardo 6 meses, se mueren algunas, pero queda una población importante. Entonces, cuando yo consumo ese producto, ella entonces se reactiva con el cuerpo, o sea, dentro del cuerpo, porque la salmonela sí necesita humedad para crecer y multiplicarse, pero para sobrevivir ella se queda quietecita y sobrevive el mal tiempo hasta que se mejoran las condiciones y empieza entonces a multiplicarse, crecer y entonces infectar. El mecanismo por el cual la salmonela sobrevive a condiciones adversas pueden incluir resistencia a baja actividad del agua, también la formación de biopelículas. La salmonela tiene la habilidad de formar una biopelícula. Una biopelícula es que producen, vamos a decir, como un plástico. O sea,
polisacáridos que se ponen como una cubierta encima y entonces pasa los desinfectantes y no le hacen nada. Entonces, entre más tiempo dejamos una superficie sucia, más tiempo le damos a la salmonela de crearse a biopelícula para protegerse y aislarse. También ellas tienen la habilidad de entrar en un estado viable, VBNC, viable pero no cultivable. Las bacterias viables pero no cultivables se refieren a bacterias que se encuentran en un estado de actividad metabólica muy baja y no se dividen. O sea, están así, quietecitas, pero están vivas. Y tienen la capacidad de volverse cultivables una vez resucitadas. Cultivables significa que se van a volver a multiplicar. Entonces, ellas se congelan, no hablando de la temperatura, sino de su estado metabólico, y esta habilidad les permite entonces estar mucho tiempo en un ambiente de planta, en un alimento, en una superficie, sin humedad, sin alimento. O sea que son bastante necias para deshacernos de ellas. ¿Qué ejemplos de alimentos de baja humedad que son susceptibles a salmonela? Tenemos chocolate, hay muchos brotes de chocolate y mantequilla de maní que son altos en grasa, o sea que ellos tienen todavía un grado adicional de peligro porque la grasa protege la salmonela. Tenemos las especies usualmente no van a recibir un tratamiento de calor. La única manera de eliminar la salmonela de especies es con radiación. Y pues bueno, no, es un poco complicado, no todos los países está disponible, pero lo ideal pues es comprar especies irradiadas. Está en cereales, en almendras y nueces de árbol. Por más que se tuestan, como al tostar las almendras, por ejemplo, es un calor seco, no siempre elimina la salmonela, porque no solamente no transfiere el calor, sino que, como les digo, ella aguanta más calor cuando es un calor seco. Hay una metodología para tostar almendras donde lo hacen con una pequeña capa de vapor, entonces así le están agregando un poco de humedad a la almendra y entonces el calor no es tan seco. De esta manera, entonces ya la salmonela pues es más susceptible. O sea que cuando hay agua, ella es mucho más susceptible al calor. Cuando está seca y es el calor seco, ella aguanta unas temperaturas hasta de 70 grados. Y han habido estudios hasta que a 90 grados y todavía no muere toda la población en estos alimentos secos. También snacks o botanas como chips. Hubo un caso donde, bueno, en este caso era la paprika, que estaba contaminada con salmonela, pero al agregársela a la botana, a la papita frita, que tenía un contenido alto de grasa, entonces pues la salmonela sobrevivió ahí y las personas al consumirlo, protegidas por la grasa de la papita, pues se enfermaron. También está presente en harinas de trigo, de maíz. Yo le decía a mis hijos, bueno, si no tiene huevo te puedes comer, vamos a decir, la masa de dulce o alguna galleta, pero después del brote de hace unos años, del 2015 creo que fue, donde hubo E. coli 157H7 en harina, realicé que la harina no se debe comer cruda. Lo debí de haber sabido, la harina no tiene ningún tratamiento de calor, solamente está en el campo el trigo, se muele y ya la consumimos. O sea, la harina no está diseñada para comerse cruda. Así que díganle a sus hijos cuando están haciendo galletas, pancakes, que no pueden comerse la harina cruda. Si la harina va a ser usada en un producto que se va a comer así, listo para comer, entonces, por ejemplo, a veces se utiliza en medicinas como un vehículo para una pastilla. También a veces se utiliza en galletas o para que no se pegue. O sea, si se va a utilizar en un producto listo para comer, entonces tiene que ser tratada con calor, con una medida de control validada. Y las medidas de control no son iguales, no es como la pasteurización. Si yo voy a pasteurizar, bueno, lo caliento a 87 grados por 5 segundos, ya eliminé de toda la leche y todo lo que es líquido, bastante eficiente, ¿no? Ya, o creo que era 87 por 15 segundos, perdón. 135 por 2. En fin, lo que quiero ilustrar es que no hay una fórmula universal
para tratar alimentos de baja humedad para salmonela, porque no todos los alimentos se comportan igual, algunos tienen grasa, otros no, también cada planta es diferente, entonces mi equipo puede no tener la misma capacidad de llegar a los índices de calor del equipo de otra planta. Entonces se tienen que hacer estudios de validación de medidas de control para poder estar seguro que mi alimento seco es efectivo. Así que no es una fórmula tan sencilla. También tenemos que tomar en cuenta que la salmonela perdura en el ambiente. Un brote asociado con trigo inflado y cereal de arroz involucró a la misma cepa de Salmonella Bona que había estado implicada en un brote 10 años antes a partir de un cereal de avena tostado producido en la misma planta de fabricación. O sea, la misma cepa significa que es la misma Salmonella, la misma familia, o sea, la misma microorganismo estuvo 10 años multiplicándose allí, misma genética, mismo ADN. Encontrar la misma cepa en los productos producidos en la misma instalación sugiere que este organismo pudo haber persistido dentro de la instalación durante un periodo de 10 años. Usualmente cuando tenemos una planta seca, como una de cereal, no vamos a lavar, entonces la limpieza puede no ser efectiva y ahí es donde entra la importancia de hacer un monitoreo ambiental para asegurarnos que la salmonela no está allí. Y si está ahí, entonces tomar acciones para pues eliminarla de la planta. Esta es una imagen del artículo que utilicé para preparar esta presentación. Al final está la dirección, se las dejo para que la puedan notar. La verdad que es bastante extenso, lo hace el Grocery Manufacturers Association, GMA, que es una asociación en Estados Unidos, vamos a decir que invierte mucho en seguridad alimentaria porque es la asociación de supermercados. Obviamente a los supermercados les conviene tener alimentos inocuos. Así que es una asociación que tiene muchos recursos, da muchas capacitaciones. Y bueno, les pongo el título para que vean de dónde saqué la información, que muchos estudios interesantes, entonces hacen una recopilación de todos los estudios que se han hecho en diferentes tipos de alimentos y diferentes tipos de plantas. Entonces esto es como un resumen bien resumido, porque es largo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas de contaminación cruzada por salmonela en productos secos? Primero, fallas en limpieza de planta y equipos. Usualmente cuando hay un brote de alguna enfermedad transmitida por alimento, casi siempre lo que va a haber fallado son los programas de prerequisito en planta. Y de los principales es las fallas en limpieza de planta y de los equipos. Ahora vamos a estudiar el caso de Peanut Company of America, que es como la historia de terror de los casos de brote de salmonela. Y pues ahí vamos a ver donde todas estas cosas, cómo fueron cayendo cada pilar de esto que se menciona aquí. El FSMA, Food Safety Modernization Act, y el Food Safety Preventive Control del FDA de Estados Unidos, es un sistema de gestión de inocuidad muy interesante donde ellos mencionan 5 puntos que hay que controlar. El HACCP, limpieza, control de proveedores, bueno, de memoria me faltaron 2, por ahí se me vienen, pero lo que les quiero decir es que a diferencia de un sistema de gestión de inocuidad que solo ve HACCP, le pone mucho peso a lo que es limpieza y sanitización. Así que, pues eso es muy importante, porque si yo no limpio, entonces estoy dejando que el microorganismo esté en la superficie y vaya creando sus biopelículas. Luego tengo diseño inadecuado de planta y equipo y mantenimiento inadecuado. Se me fue el dedo ahí, disculpen por el error. Entonces, bueno, diseño de planta. Por alguna razón en los programas de prerequisito está establecido que debe de ir de producto crudo a producto terminado y no cruzarse, ¿no? Esto es algo lógico que cada producción pues debe de seguir. No debemos de tener un regreso del producto terminado a donde está la materia prima. Fallas en la implementación de las buenas prácticas de manufactura. El personal, prácticas del personal, lavado de manos, uso del uniforme.
tráfico de gente que está en área de producto terminado, pasa a área de crudo, luego vuelve a regresar sin cambiarse, sin desinfectarse. También causa de contaminación cruzada es fallas en el control de ingredientes y materia prima. Yo puedo tener mi planta controlada, pero si yo permito la entrada de salmonela a mi planta, entonces estoy perdiendo la batalla. Así que tenemos que, aunque salga más barato, a veces no es lo barato sale caro, como dicen. Tengo que buscar proveedores que me puedan garantizar que me están entregando un producto bueno, de buena calidad, y que en su planta, donde hacen la materia prima, están siguiendo todas las reglas de inocuidad. También fallas en el manejo integrado de plagas. Las plagas son un factor muy importante y son una fuente de contaminación que andan con sus patitas por toda mi planta y pueden causar un desastre en mi planta. También la falta de validación de medidas de control para eliminar la salmonela. Tengo que estar segura que no es por el gusto también que los sistemas de gestión de inocuidad me piden que tengo que validar que, ok, voy a calentar a 80 grados por 2 horas. Bueno, pero me tienes que validar y asegurar que efectivamente está siendo efectivo ese tratamiento, claro, y está eliminando la salmonela que quieres eliminar. Ok. El peanut, ahorita quiero, para vamos a ilustrar todos estos puntos, les voy a hablar un poquito sobre el caso de Peanut Company of America, que es una empresa que fabricaba pasta de maní como materia prima para muchas otras empresas. El brote fue de Salmonella typhimurium, fue en el 2008-2009, y este fue uno de los puntos o de los eventos que causó que Estados Unidos se diera cuenta pues, que su sistema de gestión de inocuidad no estaba funcionando, y vamos a decir que catalizó o ayudó a las personas que estaban empujando para que pasara el FISMA, pues esto fue algo que ayudó muchísimo. Hubieron 714 casos de personas enfermas de salmonelosis en 47 estados. ¿Por qué es importante que sea 47 estados? Porque significa que cruzó las fronteras de los estados en Estados Unidos, y entonces ya se vuelve un caso federal. Y hubieron 9 muertes en este brote. Los dueños, que son los hermanos Parnell, el jefe de operaciones, creo que uno o dos de ellos, y la jefe de control de calidad fueron sentenciados a cárcel, porque pues, los familiares de las víctimas querían no solo el dinero, sino que querían también que fuera una acusación criminal, pues porque la verdad es que este caso es algo insólito y no se ve muy a menudo porque fue simplemente irresponsable y personas muy deshonestas, y me parece pues interesante conocer un poquito más. Este es el informe del FDA, de la inspección que hizo el FDA cuando se empezó a investigar a esta empresa, y esto es lo que encontraron. Ustedes lo pueden encontrar en internet, es público, porque una vez que hay un brote y no hago un recall, o sea, ya una vez que las personas se empiezan a enfermar, pierdo entonces ya la privacidad, y pues todos los documentos se publican, y eso pasó. Así que está disponible también al final de la presentación. Tengo la dirección donde pueden encontrar este documento. Y de aquí hice un resumen de las 10 observaciones que hizo el FDA cuando fue a esta planta. Entonces, la primera es que, bueno, en 12 ocasiones, aquí ponen cada lote de peanut meal, que es como maní molido, crema de maní, maní picado. O sea, ellos hacían muchos productos, y estos productos los vendían como materia prima a empresas grandísimas como Nabisco, y bueno, y empresas grandes. O sea que no solo fue lo que ellos tuvieron que hacer el retiro del mercado, sino que afectaron a muchas empresas que tuvieron que hacer retiro de mercado. Si yo soy Nabisco, yo había hecho mis galletitas con pasta de maní de ellos, yo tenía que retirar todo mi producto del mercado también. O sea que fue una cadena de eventos muy, muy, muy preocupante y con un impacto económico muy grande. Me parece interesante que una de las empresas que tenía, y que es uno de los, aquí está, creo que es este, no lo encuentro. Bueno, dice implementación, ingredientes, acá está. Una de las plantas que tenía
un excelente control de ingredientes, materia prima y proveedores. Era Nestlé. Nestlé ya había ido a hacerles una inspección a Peanut Company of America y le habían dado, no habían pasado la prueba para ser proveedores de Nestlé, así que o no habían pasado o les dieron de baja. No recuerdo bien cómo fue el caso. Y principalmente, pues las instalaciones no estaban bien y además había encontrado excrementos roedores dentro de la planta. Así que con eso no pasaron la auditoría y Nestlé se salvó de de un escándalo muy grande y pues, de un dolor de cabeza grandísimo al tener su buen control de proveedores y no aceptar a esta empresa como proveedor porque pues habían cerciorado de que no estaba cumpliendo con las normas de inocuidad. Así que bueno, el hallazgo número 1 de la auditoría fue que en 12 ocasiones, como les digo, no les puse el detalle de cada uno, pero bueno, en 12 ocasiones lo mismo, la empresa recibió resultados positivos para salmonela de un laboratorio externo para diferentes productos. Luego entonces el señor dijo, no, vuelvan, manden otra prueba. Y nuevamente el análisis fue enviado, otra muestra del mismo lote, y entonces recibían resultados negativos. Y entonces con ese resultado negativo embarcaban el lote. Como digo yo, a veces las personas en la industria alimenticia dicen que la ignorancia es la felicidad. Prefiero no muestrear porque así no me doy cuenta que tengo y entonces sigo feliz. Este señor, como les digo, es un caso un poco diferente en el sentido que él sabía lo que tenía y simplemente no le importaba y él lo que quería era no perder. Así que bueno, él decidió buscar la manera de poder embarcar ese mismo lote. Esto es una lección. Cuando yo hago un análisis de microbiología de un lote, primero que son 25 gramos, o sea, eso no es nada cuando tengo 1000 kilos, por ejemplo, de un lote. O sea que si me sale positivo, significa pues que el microorganismo está ahí. Si yo repito la prueba a ese mismo lote, pero tomo la muestra de otro lugar, o sea, a diferencia de líquido, como leche, como un jugo, o sea, esto no es, muchos de los alimentos no son homogéneos. Y yo he tenido piezas, vamos a decir una pieza así, donde esta mitad tenía, luego lo repito, y esta no tenía. Y eso es así, y eso es un alimento pequeñito, ahora imagínense un lote grande. Entonces, es la realidad que yo puedo tener la suerte de encontrarla, y ya si la encontré, está ahí. Si yo repito y me sale negativo, no significa que me quite el negativo. Yo nunca me puedo quitar un positivo. Así que en este caso, pues fue muy mal porque no, si ya había salido positivo, tenían que haber detenido la planta, limpiado, estudiado qué había pasado, hacer toda una limpieza, todo un estudio o sea, de todo su proceso, y entonces cuando estaban seguros de que ya no tenían la salmonela en la planta, arrancar de nuevo. Si hubieran hecho eso, hubieran perdido mucho dinero en ese momento, pero les hubiera permitido seguir operando y hoy en día todavía podrían existir y no estuvieran en la cárcel. El segundo hallazgo de la auditoría del FDA fue falla en limpieza y mantenimiento de equipos. La línea que procesaba pasta de maní no se limpió después de recibir los resultados positivos para salmonela de un lote y se procesaron los siguientes lotes en ese mismo equipo. O sea, nuevamente, está positivo, sigues produciendo en el mismo equipo. Falla en limpieza. De todas maneras, aunque no estuviera positivo, tenemos que limpiar porque puede ser que no está positivo, pero está ahí. O sea, no hemos logrado aislarla, pero está ahí. Entonces, pues por eso es importante los sistemas de limpieza en las plantas. También, pues no se encontraban registros de limpieza después de haber encontrado los resultados positivos. Los sistemas de gestión de inocuidad hacen mucho énfasis en registros. No hay que falsificarlos, deben de ser registros reales de que se hizo la actividad. En este caso ni siquiera tenían los registros, o sea que ellos podían haber dicho, no, sí lavamos, pero bueno, si no estaba el registro de quién lo firmó, que lavó y que verificó que había estado bien lavado, pues no cuentan, o sea que no lavaron. Entonces fallas en limpieza y fallas en el sistema de registro de limpieza, no había evidencia de la limpieza. El cuarto hallazgo es no lograron tomar medidas de control durante la manufactura para proteger el alimento de contaminación.
Específicamente se ha identificado el paso de tostado como el punto de control para eliminar la contaminación microbiológica en producto crudo, o sea, el tostado del maní. Sin embargo, no han establecido la efectividad de la temperatura, el volumen, la velocidad de la correa específica de este tostador para asegurar que sea adecuado como un paso letal para las bacterias patógenas. Como les comenté antes, con los productos secos, es muy diferente tener, nuevamente voy al ejemplo más fácil, que es la leche. Yo puedo asegurar que mi pasteurizador va a mantener esa leche a 87, 88 grados por 15 segundos. Y yo puedo validar ese proceso. Yo puedo medir de aquí a aquí en el flujo, son 15 segundos. El termómetro me indica que sí calienta este equipo hasta los 87 grados. O sea que yo valido mi metodología. En este caso, no se validó. De repente nunca pusieron el horno a tal temperatura, pero la velocidad de la línea era mucho más rápida y no permitía que el producto llegara a la temperatura que tenía que llegar. Entonces, en alimentos secos hay que validar cada equipo. Si tenían 5 tostadores de diferentes marcas, tenían que validar cada tostador. ¿Cómo son las validaciones? Se puede utilizar literatura. No específicamente para ese tostador tenían que haber utilizado microorganismos subrogados, que son microorganismos no patogénicos que se pueden utilizar para saber si mi método de control es adecuado. O pues muchas otras maneras, midiendo, usando termocuplas, estudiando la distribución del calor en el alimento. O sea, de alguna manera encontrar cómo validar que esa medida de control estaba siendo efectiva. Sin embargo, no han establecido la efectividad de la temperatura, el volumen, la velocidad de la correa, que ya lo vimos, y además los registros del paso de tostado, que básicamente era su punto crítico de control, según su HACCP, estaban incompletos. Se encontraron registros sin fechas y varias gráficas de temperatura que les faltaba fecha. O sea, cuando tú tienes en una planta de alimentos, tu punto de control de microorganismos o PCC es, vamos a decir que, sagrado. Tiene que haber registro en todo momento, porque te estás comprometiendo a que en todo momento se está monitoreando ese punto. Así que, bueno, la falla aquí fue falta de validación de medidas de control y, bueno, falta de control del mismo punto. El hallazgo número 5, no se almacenaron los productos terminados adecuadamente. Se observaron productos terminados guardados dentro de la planta de producción. O sea, estás produciendo, estás tostando, estás manipulando, hay polvo, hay molienda, y tienes producto ya terminado, ya tostado, listo para embarcar en la misma planta. O sea, nuevamente ahí vamos al flujo de producción. De crudo a terminado y no deben de haber regresos. También los hisopados ambientales arrojaron resultados positivos en áreas donde se almacenaba el producto terminado, positivos para salmonela. En una planta de alimentos secos, y bueno, en una planta de alimentos húmedos también, si es susceptible a la salmonela y la listeria son los dos patógenos que tenemos que buscar en plantas. La idea del monitoreo ambiental, y ese es un tema, ese es otro de los 5 de Food Safety Preventive Controls. El monitoreo ambiental es obligatorio también en BRC, es obligatorio también en FSSC, y todos los sistemas de gestión de inocuidad de GFSI, del Global Food Safety Initiative, están exigiendo que se haga un monitoreo ambiental. Porque si yo aseguro que en mi planta no hay contaminación, no hay biopelícula, no hay patógenos, yo puedo asegurar que no va a haber una contaminación cruzada. Entonces esto es yendo más hacia la prevención, acciones preventivas. El cuarto frío también tenía crecimiento de moho y goteaba agua encima de donde estaba guardado el producto terminado. O sea que la falla aquí fue pues falta de monitoreo ambiental preventivo y las buenas prácticas de almacén no efectivas. Quinto hallazgo, la planta no estaba construida adecuadamente. El techo presenta aperturas en las tomas de aire que permiten la entrada de agua. Habían manchas de agua en los bordes de los tragaluz y todas estas goteras se encuentran en la sala de producción y empaque de producto terminado directamente arriba del producto terminado. O sea que una gotera es una falla mayor en una planta. No puedo tener un techo con goteras porque en el techo se pasan pajaritos volando y pues hay suciedad, pueden andar ratas en el techo también, no sabemos. Entonces el agua que gotea
adentro de la planta puede causar una contaminación y es un foco de ingreso de bacterias patógenas. Así que aquí falló pues el diseño de las instalaciones, el mantenimiento también de las instalaciones. El sexto hallazgo es el diseño del equipo y los utensilios no impide la adulteración de los alimentos con contaminantes. Específicamente el material de fieltro, que es como una telita peludita, presente al final del rodillo, al final de la tostadora, no permite una adecuada limpieza. O sea que todo el maní que pasaba por ahí pasaba por ese fieltro y eso no se puede lavar, no se puede limpiar. O sea que era un material no adecuado para estar en contacto con alimentos. También la tina de reproceso tenía un orificio en la tapa, ¿no? A veces, se le cayó el tapón, nunca lo encontramos y dejamos eso abierto. Entonces ahí pues no está protegido esa tina. Y ahí falló entonces el diseño y mantenimiento del equipo. El 7, la empresa no cuenta con un diseño y construcción de planta adecuado, no hay una secuencia de producción de crudo a terminado, no hay una separación de áreas y no hay flujo de aire positivo para prevenir la contaminación. Y en este hallazgo entonces describe el auditor cómo pues el aire del área cruda pasaba al aire o sea, no había una segregación de áreas, estaba todo junto, no había ventilación adecuada, o sea que todo el aire circulaba, que usualmente deberíamos tener presión positiva, o sea que el área cruda no pasa al área de producto terminado, separación por paredes, separación física. Pues nada de esto estaba, así que también aquí falla diseño de planta. No hay un diseño apropiado, la octava, no hay un diseño apropiado de instalaciones para lavado de manos. El lavamanos en el área de mantequilla de maní, del proceso de mantequilla de maní, se usa también para lavar utensilios y trapeadores. O sea que toda la salmonela que tenía en el piso la estoy pasando al fregador y luego lavo mis manos, una gotita de lavamanos, una vez mis manos limpias, brinca mi mano y ya entonces tengo mis manos contaminadas con salmonela. Las buenas prácticas de manufactura y los POEs dicen que tenemos que tener estaciones de lavado de mano exclusivas para eso, que se activen con la rodilla, con jabón y con papel toalla. Entonces, bueno, esta también falló eso ahí. El hallazgo número 9, no se lleva a cabo un procedimiento adecuado de limpieza para equipos. Se observaron varios equipos con incrustación de productos acumulados. El área de la preparación de ingredientes para mantequilla de maní tenía residuos de producto en todas las superficies, paredes, mesas. Entonces, nuevamente, lavado, ¿no? Aquí falló el lavado. O sea, aunque sea una planta seca, se debe hacer una limpieza. Hay veces que se limpia con alcohol. Todo depende, o sea, cada planta debe tener su metodología, pero pues la limpieza es clave. Y el 10º, hallazgo, no se cuenta con un control de plagas adecuado. Se observaron cucarachas muertas y vivas en el baño, el cual está contiguo al área de empaque. Los cauchos debajo de las puertas que daban hacia la planta no protegían contra el ingreso a planta. A veces yo he visto en plantas que están rotos o pues lo pusieron por ponerlo, pero en verdad queda un orificio así, pues ese era el caso aquí. Y me pareció en el artículo que les mencioné del GMA, que salió en el Journal de Protección de Alimentos, mencionan este estudio de Kopanic et Alabama y encontraron que las cucarachas son capaces de adquirir y transmitir salmonela Typhimurium, y por lo tanto son vectores potenciales del patógeno. Además, las cucarachas infectadas fueron capaces de infectar a otras cucarachas. O sea que no es solo que son asquerosas, pero que sí activamente pueden transportar, en este caso, la salmonela. ¿Okay? Sí, Alejandro, peor que el tercer mundo esta fábrica, de verdad que sí. Okay. Eso fue un resumen. Y vamos a decir que uno de los peores ejemplos, ¿no? de fallas en buenas prácticas de manufactura, prerequisitos, HACCP y todo lo que es inocuidad. Pero me parece interesante ver y bueno, poner las barbas en remojo. De repente no los días aplican a una planta donde trabajamos o que conocemos, pero si en alguna vemos una falla, pues siempre es bueno aprender sobre los errores de otros, ¿no? ¿Por qué la salmonela es tan peligrosa en superficies y alimentos secos? Pues básicamente, aunque la salmonela necesita condiciones específicas para crecer, ella sí necesita su temperatura y su humedad, o sea, su actividad de agua adecuada. Pero ella puede sobrevivir por largo tiempo en ambientes de baja humedad.
Las propiedades de algunos alimentos de baja humedad como grasa y azúcar protegen al microorganismo de tratamientos de calor. Es por eso que es una amenaza de productos de baja humedad. Se conocen casos que hasta una célula, como les he mencionado, puede causar enfermedad. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar la contaminación en mi planta si mi planta es de alimentos de baja humedad? Bueno, para minimizar el riesgo de contaminación por salmonela, los siguientes elementos deben ser aplicados para controlar la salmonela en productos. Primero, evitar la entrada de propagación de salmonela en las instalaciones de procesamiento. ¿Cómo evito la entrada? Escogiendo materia prima, lavado de zapatos, o me cambio los zapatos antes de entrar. Debe de haber una aduana donde el personal se cambia, se pone ropa, no entrar con zapato de calle, no entrar con ropa de calle, no guardar la ropa en el closet. O sea, todas estas cosas de buenas prácticas que escuchamos y escuchamos tienen su razón de ser. Hay muchas, a veces de repente perdemos un poco el cuidado en plantas secas porque decimos, esto es seco, aquí no crece nada, no importa si entro con los mismos zapatos o botas, estoy en el almacén de producto, entro en área de recibo, materia prima y ando por toda la planta. O sea, sí tenemos que preocuparnos por salmonela. Así que tenemos que tener mucho cuidado lo que dejamos entrar a la planta. Luego, mejorar la rigurosidad de las prácticas y controles de higiene en el área de controles de control de salmonela, o sea, en la planta de proceso. Lavado de manos, el uniforme, el tráfico de personal, no puedo tener personal de un área pasando a la otra. También, bueno, el aire, que haya flujo de aire positivo. Y bueno, hay muchas cosas, uso de implementos de protección. La 3, aplicar principios de diseño higiénico al diseño de edificios y equipos. No puedo tener goteras, no deben de haber rajaduras en el piso, porque entonces ahí le estoy dando la oportunidad al patógeno de crecer, formar biopelículas. A ver, una pregunta. A ver. Ok, Bianca me pregunta sobre los pediluvios. Cada planta va a ser muy diferente. Y eso lo he pensado mucho. O sea, si yo tengo una planta de harina, yo no quiero tener un pediluvio mojado porque estoy entrando humedad adentro de la planta. Entonces, por eso es que es muy complicado las plantas secas. Tienen que hacer su análisis de si un pediluvio es viable, un pediluvio mojado es viable o no. Porque hay otros tipos de pediluvio que tienen otro tipo de desinfección que son apropiados para plantas secas. Así que el pediluvio sí es importante porque pues controla el ingreso. Importante también el cambio de zapatos. No debemos de entrar con zapatos de calle a el área de proceso. Así que no sé, no te puedo decir en general, porque bueno, hay muchos tipos de plantas secas, si debe haber un pediluvio mojado, o sea, húmedo, o sea, tienen que hacer en su planta el análisis de cómo pueden evitar el ingreso en los pies, pues en este caso de salmonela a la planta. Okay. Debemos de prevenir y minimizar el crecimiento de salmonela dentro de las instalaciones. Nuevamente, el cuidado de no ingresarla primero. El piso, el techo tiene que... bueno, en el de diseño higiénico, el techo, muy importante. Hay muchas plantas que me ha tocado visitar que tienen goteras. Eso no es aceptable. Una gotera es una no conformidad. O sea, no pueden haber goteras. No deben de haber rajaduras en el piso, porque eso pues puede propiciar el crecimiento de los microorganismos. Debo establecer un programa de control de materias primas e ingredientes. Tenemos que ser muy exigentes con nuestros proveedores. Si yo estoy teniendo todos los cuidados en mi planta y le estoy comprando a un proveedor que no tiene ningún control, imagínense las personas que le estaban comprando a PCA, por ejemplo. Ciegamente ellos recibían su análisis su certificado de análisis, que por supuesto decía que era negativo, porque el señor se encargaba de que le llegara el examen, el análisis negativo, hasta probar y probar hasta que le salía negativo. Entonces, cuando nosotros estamos dejando entrar algo a nuestra planta, tenemos que ser muy celosos. Si está dentro de las posibilidades, visitemos nuestros proveedores, veamos cómo son sus instalaciones, qué medidas están tomando,
están trabajando bien, están trabajando a los estándares que yo quisiera que estén trabajando. Así que las auditorías a proveedores son muy importantes. Si no tengo una auditoría, no puedo hacer una auditoría presencial porque mi proveedor está en China, en India o en Michigan, entonces, bueno, recibir el certificado de análisis y yo, cuando llega mi materia prima, si es una materia prima sensible, hacerle mis análisis en planta, o sea, bueno, en sitio. Food Safety, podemos ayudarles con sus análisis a materias primas y monitoreo ambiental. Pero no nos podemos confiar, especialmente si es una materia prima, por ejemplo, de huevo, si es una materia prima de maní, todo lo que tenga maní, almendras, todo eso se debe de recibir el certificado de análisis, pero también asegurarse y hacer una prueba nosotros, porque no, si no podemos ir a visitar la planta, se les puede pedir toda la documentación a ellos, pero ya hasta podemos hacer una auditoría virtual, que ahora con todo esto, cada vez nos estamos haciendo más expertos en las herramientas virtuales, pero no es lo mismo. Así que si no puedo visitar la planta, definitivamente pues tengo que hacer mis controles de esa materia prima. Eso es primordial y muy importante. También validar las medidas de control para inactivar la salmonela. ¿Okay? No me puedo confiar de que, bueno, sí, lo estoy tostando, lo estoy calentando y eso es suficiente. O sea, yo tengo que validar en mi planta con mi equipo. ¿Okay? También debo establecer procedimientos para la verificación de los controles de salmonela, buenas prácticas en manufactura, pues prerequisito. La FSSC, la BRC, todos estos sistemas de gestión de inocuidad nos pide que debemos de tener no solo los prerequisitos, sino que monitorear estos programas de prerequisito y además hacer una verificación adicional. O sea, tenemos usualmente los brotes de alimentos, de enfermedades transmitidas por alimentos, se van a dar a causa de la falla en las buenas prácticas. En este caso de PCA, pues bueno, fue de todo. Falla en prerequisitos y falla en el control, el punto crítico de control. Pero, por ejemplo, en otros casos, como el de Bluebell, de Listeria, ahí lo que falló fueron buenas prácticas de manufactura, programas de prerequisito. Entonces, es muy importante establecer programas de prerequisito adecuados para cada planta y hacerles una verificación. ¿Qué es una verificación? Es una revisión por alguien más que el encargado de llevar a cabo la actividad. Entonces vamos a decir limpieza de planta, limpieza de equipo. ¿Okay? El operador de limpieza lavó la máquina, le hizo una inspección visual, revisó los desinfectantes que utilizó y llenó su registro de esa limpieza de planta. Luego el supervisor de él lo firmó. Eso es, vamos a decir que el monitoreo. Luego entonces la verificación sería el Departamento de Control de Calidad toma un hisopo, hace un análisis de ATP o un análisis de microbiología y entonces espera para ver si fue efectiva la limpieza. Definitivamente ese análisis, el ATP es inmediato, el microbiología va a demorar un par de días más, pero entonces eso me va dando una idea si es adecuado o no, si lo que estoy haciendo está funcionando. Entonces, eso es a lo que debemos apuntar, darle un seguimiento muy, muy cercano a todo lo que es programas de prerequisito, verificarlo. Luego también estos sistemas de gestión de inocuidad como FSCC y BRC nos dicen que tenemos que, luego de hacer todo el monitoreo de los prerequisitos y también las verificaciones, tenemos que analizar esta data y decidir. Si de repente en el año veo que me salieron fuera de parámetros los análisis de superficie 10 veces, entonces algo no estoy haciendo bien en la limpieza, entonces viene el momento de tomar una decisión y decir, ok, hay que cambiar algo, hay que cambiar el desinfectante, hay que cambiar la metodología o ver si la persona está entrenada, o sea, empezar a cuestionar por qué estoy teniendo estos análisis. No es la gracia tener una pila de análisis de laboratorio en mi escritorio y no verlos, o sea, hay que analizar qué pasó, por qué me está saliendo este valor. Así que, bueno, tener eso en cuenta. Muy importante, verificación de programas de prerequisito. Otra recomendación es establecer un programa de monitoreo ambiental. Seek and Destroy, es un álbum de Metallica, creo, o Iron Maiden. Bueno, disculpen. Seek and Destroy, lo que me gusta es ese dicho que significa busca y destruye. Entonces, cuando estamos haciendo el programa de monitoreo ambiental en planta, tengo que
decir a dónde se puede estar escondiendo la salmonela. Recuerdan que les dije que la ignorancia es la felicidad. Nosotros como personas que trabajamos en inocuidad de alimentos no podemos suscribirnos a esa filosofía. Nosotros tenemos que saber quién está en nuestra planta y a dónde está. Entonces, como le digo, los nuevos sistemas de gestión de inocuidad bajo GFSI nos piden que tenemos que tener un monitoreo ambiental. DRC llega al punto donde nos dice que si llevo un año o un cierto tiempo y no encuentro ningún positivo en mi planta, es que algo estoy haciendo mal y no estoy muestrando bien. Entonces tengo que cambiar y ser más agresivo. Si yo en un monitoreo ambiental no encuentro listeria, que usualmente es para plantas húmedas, o salmonela, que está en ambas, húmedas y secas, entonces algo estoy haciendo mal, porque usualmente por la naturaleza depende, ¿no? También de lo que estoy procesando, debe de estar en la planta en algún lugar. Entonces el monitoreo ambiental debe ser diseñado para, aunque sea en el nicho más pequeñito, poder encontrarlo, porque entonces yo en ese lugar es donde me puede empezar a mí un problema. Pero si lo encuentro antes de que se me haga un problema, entonces yo puedo tomar acciones y puedo eliminar ese problema de raíz. Así que el monitoreo ambiental es una herramienta muy importante y bueno, tenemos que utilizarlo preventivamente. A veces es un poco difícil convencer a la gerencia de la importancia, porque a veces en inocuidad solo ven que la plata sale y nada entra. No es lo mismo, digamos, una campaña de mercadeo, que se hace el mercadeo y se gastan $10,000 y las ventas aumentan por 20,000. En inocuidad no es el caso, pero el día en que un alimento sale contaminado con salmonela, salimos en las noticias y hay que hacer un retiro del mercado, entonces ahí lo que nos van a cuestionar es por qué no hiciste más. Y ahí la culpa va a ser de nosotros. O sea que trabajar en alimentos es una responsabilidad muy grande, porque nosotros conocemos los riesgos y es nuestra responsabilidad convencer a la gerencia con conocimientos y y con toda esta información y decirles la necesidad de tomar estas medidas preventivas para evitar llegar a ser un PCA. En el caso de Peanut Company of America, como ven, la chica de calidad quedó presa porque ella estaba en conocimiento de ese comportamiento de la gerencia. O sea, no es una excusa de que, pero el gerente dijo que lo mandáramos el lote aunque salía negativo. O sea, ella estaba criminalmente responsable porque ella sabiendo cometió fraude. Así que el personal de calidad que trabajamos en inocuidad es nuestra responsabilidad no permitir que estos productos que pueden causar daño a las personas salgan a la calle. Así que, bueno, esto es las fuentes como les dije, este es el artículo de Journal of Food Protection, muy interesante, está en inglés, pero bueno, si lo pueden leer con calma, ahora que tenemos algo de tiempo. Esta es la dirección para encontrar el reporte de auditoría de PCA. Y mucha de la información sobre el mismo bichito sale en el Bad Bug Book. Ustedes también pueden poner esto en Google y lo encuentran. El Bad Bug Book es de la FDA, todavía no salió la versión en español, y es una compilación de los microorganismos más relevantes en industria de alimentos, así que también si están aburridos pueden leerlo un rato. Y bueno, también mucha información valiosa sobre epidemiología de salmonela por la OMS. Y bueno, muchas gracias. Voy ahora a pasar a la parte de preguntas y les agradezco mucho pues la atención y esta oportunidad para poder compartir los conocimientos de este bichito tan interesante. La otra semana estaremos hablando de listeria, que también es un microorganismo maravilloso, odioso, pero muy interesante. Entonces, la verdad que la salmonela y la listeria son dos microorganismos que han encontrado una manera de sobrevivir y pues de burlarse de nuestros intentos de controlarlas. Pero bueno. Okay, voy a pasar ahora entonces a la sesión de preguntas.